una complicación. Santiago Neme, ¿cómo le va, mi viejo amigo? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está? Santiago Neme es tan famoso en Argentina que ya ni vale la pena presentarlo. Él está en la ciudad de Seattle, una de las ciudades más lindas del mundo, sin duda alguna, en la Universidad de Washington, y es director de uno de esos hospitales del grupo del complejo hospitalario de esa universidad. Está siempre con nosotros, nos acompaña desde el principio con mucho entusiasmo, y yo lo agradezco públicamente porque en realidad tanto Oscar como Santiago son para nosotros un lujo, y lo cierto es que se lo agradecemos de todo corazón. Sé que es tiempo, porque nos comunicamos durante toda la semana, no es que de pronto hoy le decimos a Lucía que llame a Santiago. No, estamos todo el tiempo intercambiando información y aceptando sugerencias y ofreciendo sugerencias. Sí. En este caso digo que vamos a hablar de las secuelas, ¿no? Sí. Del COVID. ¿Cómo le va, mi amigo? Sí, ¿cómo están? No, quería comentar simplemente que los gráficos que han mostrado dicen muchísimo, ¿no? En Estados Unidos lo que está pasando, hemos visto esta caída enorme de casos, y tiene realmente que ver con una sola cosa, que es la vacunación, y no solo la vacunación, sino la vacunación de una gran cantidad de la población. Las variantes estas que tienen más mortalidad también están en Estados Unidos, pero la vacunación es una cosa que ha cambiado nuestro panorama. Por supuesto que todavía estamos con altos casos, pero siguen cayendo y siguen cayendo las muertes. Y no es que nosotros ahora hayamos adoptado más máscaras, barbijos que antes. No, es simplemente un efecto de esta vacunación masiva que ha sido una prioridad. Y la otra cosa que quería decir es que hay mucho control con respecto a quién se debe vacunar y en qué etapa. Y eso ha sido muy importante. A ver, hay una un ejemplo. Responsabilidad social en ese sentido. O nadie escamoteó vacunas para vacunar a otros. No, exactamente. Y si me permitís, Santiago... No es aceptable. Y si me permitís, Santiago, pues, ¿cómo estás? Es un gusto hablar contigo. Sé algo de Santiago, que no es solo la estrategia de vacunación a quienes se acercan, sí, sino que él también apoya y ayuda y crea programas de vacunación para acceder más rápido a poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, las que tienen barreras idiomáticas, como por ejemplo los hispanos, o los que tienen barreras inclusive regulatorias de migración. O sea, eso es importante, porque no es solo vacunar, o sea, de generar una estrategia en la cual se llegue. Esto es así, ¿no? Totalmente, o sea, hemos visto que hay gente que al principio la estrategia era muy electrónica. Digamos, estabas en internet y les decías, bueno, anda a internet y ponete en la lista. Después nos dimos cuenta que mucha gente, sobre todo la gente adulta mayor, no tiene acceso, digamos, no sabe cómo manejar el internet, no sabe cómo manejar el texto. Entonces era una cuestión de llamarlos, era una cosa de publicar la información. También había mucha duda alrededor de las vacunas. Si ustedes ven que, por ejemplo, con lo que está pasando en Europa, con AstraZeneca y todas las cosas, la gente se llena de miedo, ¿no? Entonces necesita siempre este tipo de actualizaciones sobre la información, y es por eso que varias veces por semana tenemos sesiones de información acerca de la seguridad de las vacunas, qué vacunas están disponibles, a quién le toca el turno ahora, cómo hacerlo, y lo estamos dando en 11 idiomas. Y yo me encargo de la parte de español y también en inglés. Qué interesante, muy interesante. Mariana. Santiago, hay algo que se está investigando o que ya se sabe, que es mejor esperar 8 semanas antes de ponerse en una operación, digamos, en una intervención por alguna otra afección. Porque ¿cuáles son las secuelas que puede dejar el COVID en ese sentido? Sí, totalmente. O sea, idealmente cuando uno va al quirófano, uno quiere llegar en un estado, digamos, físico, psicológico y médico, digamos, óptimo. Y nosotros en la universidad decimos que las personas no se hagan una cirugía antes de los 3 meses después de haberse recuperado de la infección. Pero en realidad no todos los pacientes son iguales. Entonces, por ese motivo tenemos una clínica de evaluación de preanestesia, donde las personas que van a tener una cirugía de más alto riesgo, como por ejemplo un procedimiento cardíaco, un problema vascular, por ejemplo,
esas personas tienen que controlarse, tienen que tener una evaluación en preanestesia, donde le hacen todo el preoperatorio. Pero Mariana, lo que les quería decir también es que desafortunadamente un impacto terrible del COVID es que ha habido mucha gente que ha esperado demasiado para tener ese procedimiento, esa cirugía, esa prueba, esa endoscopía, esa colonoscopía para ver si tienen cáncer de colon. Es decir, hay datos sobre una mortalidad un poco más elevada dentro de los 3 meses, pero tenemos que tener cuidado y no mandar el mensaje de que la gente espere mucho más, porque lo que estamos viendo es que gente tiene complicaciones de no haberse hecho una mamografía por todo el año, ¿no? Esas fueron las consecuencias, ¿no? Exacto, y una cosa, eso tiene un gran impacto. Por eso lo que diría es sí, idealmente para una cuestión no urgente, esperar 3 meses es lo que hacemos. Este estudio grande, digamos, que ha sido hecho en varios países del mundo, tiene los mismos resultados. Pero siempre es una cuestión de poner en la balanza el riesgo y el beneficio. ¿Y quién realmente es el paciente, no? ¿Es una persona inmunodeprimida? ¿Es una persona que volvió a su función normal? Es decir, puede caminar la misma distancia que antes, está teniendo dolor de pecho, por ejemplo, está teniendo angina, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tener cuidado, pero no espere demasiado. Pero no dejarse estar, ¿no? Santiago, tenemos información que vos conoces muy bien, por supuesto, que tiene que ver con el COVID largo, que es un tema que vamos a tratar con vos con alguna frecuencia, y afectaría, así como el COVID afecta más hombres que mujeres y complica más a hombres que mujeres, ¿el COVID largo aparece más en mujeres que en hombres? Eso sería lo que estos estudios están diciendo, están encontrando ahora, y es interesante porque si bien los hombres tienen una mortalidad mayor que las mujeres, es decir, en la terapia intensiva hemos visto que los hombres les va mucho peor que las mujeres. Así es. Y también los hombres tienen enfermedad severa más frecuentemente que mujeres. En la parte del COVID largo, lo que vemos es que en las mujeres tiende a ser más frecuente. Y no sabemos realmente el por qué, porque las mujeres en general en Estados Unidos se han hecho más pruebas que los hombres. Sabemos que culturalmente los hombres en general tratan de minimizar los temas de salud, ¿no? Entonces, hemos visto que las mujeres en realidad en nuestros testeos se hacen las pruebas más frecuentemente. Vamos más rápido al médico. Claro, eso es verdad. Exacto, que en realidad es lo que uno tiene que hacer. Y sobre todo, si una persona, digamos, tiene una familia grande, el diagnosticarse, ¿no? Inicialmente es muy importante, porque prevengo casos en mi familia y en mi alrededor, ¿no? Hay una razón por la cual se cree que los hombres tienen mayor mortalidad y que los hombres tienen mayor enfermedad severa, y tiene que ver con la inmunidad celular. Aparentemente las mujeres tienen una inmunidad más robusta con respecto al COVID. ¿A qué se debe? Es por eso, se cree que es por eso. Y también hay otra teoría de que las mujeres en realidad usan el barbijo mejor y más que los hombres. Y sabemos que la sintomatología del COVID tiene una dirección proporcional al inóculo, es decir, a la cantidad de virus que yo enfrento. Y si yo no tengo un barbijo puesto, la cantidad de virus que yo me expongo es superior. ¿Cuánto puede durar un COVID? Muchas de estas teorías. ¿Cuánto puede durar un COVID largo? ¿Cuál es el promedio de tiempo, digamos, que pueda tener un COVID? Hemos visto que en nuestro estudio en la universidad hemos visto hasta 9 meses, pero en realidad tenemos que seguir viendo porque todavía, digamos, no ha pasado más tiempo. En general la gente se mejora poco a poco, pero es importante tener el apoyo médico y psicológico y tratar de salir un poco de los síntomas. Obviamente va a haber síntomas físicos que pueden ser un poco más complejos, pero la gente en general se mejora. Roberto, Santiago, cambiando de tema,
La semana pasada estuvimos con Isabel Cassetti y hablábamos de la infección por virus de VIH y durante la semana también que tuvimos un intercambio así de comentarios con vos acerca de que, bueno, de la pregunta que había hecho Mariana acerca de la prevención. Es decir, la prevención, sin ninguna duda, una de las prevenciones más importantes es la barrera, es decir, la utilización de preservativos. Pero, ¿no querés adicionar algún comentario acerca de la prevención a través de medicamentos y tener más claro esto? Muchísimas gracias por preguntarme esto. En la última década hemos visto digamos, hemos hallado muchas más herramientas farmacológicas para tratar y prevenir el VIH. Si bien sabemos que el preservativo es efectivo en prevenir el VIH y las enfermedades de transmisión sexual, también sabemos que la gente no usa el preservativo. Eso lo sabemos y lo sabemos hace mucho tiempo. Nadie tiene placer al tener un preservativo. Entonces, teniendo eso como contexto, hemos visto varias cosas en los últimos años. Primero, que el tratamiento efectivo del VIH, es decir, cuando una persona lo tratan y tiene una carga viral de 0, es decir, la replicación del virus en la sangre es de 0 o indetectable, sabemos mediante un estudio enorme de más de 30.000 parejas que ha habido 0 episodios de transmisión. Es decir, si mi pareja sexual es una persona con VIH controlado y de carga viral 0, hay una relación de 0 transmisión y 0 carga viral. Es decir, por eso en Estados Unidos decimos intransmisible, indetectable, claro, o indetectable, intransmisible. U igual a U, ¿no? Perfecto. Entonces, eso es muy importante saber. Ahora, entonces, en cuanto a los medicamentos. Exacto, y sería el VIH controlado con el régimen normal de la persona, ¿no? Y la persona que no tiene VIH no se contagia en esa situación. Ahora, también tenemos que aceptar y saber que las personas muchas veces no tienen una pareja sexual nomás, tienen más. Entonces, es por eso que acá se estudió lo que se llama PrEP o profilaxis o prevención preexposición. Es decir, yo tomo una parte de ese régimen que se llama Truvada, por ejemplo, es una pastilla por día, y tiene el 99% de eficacia, 99% de eficacia a prevenir una infección de VIH, incluso sin usar preservativo. O sea, que es una pastilla preventiva antes de tener la relación sexual. Exacto. Y Mariana, en Estados Unidos esto se estudió cuando yo tomo la pastilla todos los días. En Francia se estudió en demanda. Es decir, yo también, en vez de tomarla todos los días, puedo decir, bueno, quizás yo estoy por viajar y estoy por encontrarme y tener una relación sexual con una persona. Yo empiezo 2 días antes a tomarla. Entonces la tengo en mi cuerpo y después sigo tomándola después y corto. Es decir, uno lo puede tomar todos los días o puede tomarlo episódicamente. Bien. Tiene una gran efectividad. Ahora, en Estados Unidos, esta indicación de esta medicación se expandió bastante porque hemos visto que es tan efectiva. ¿Quién toma este tipo de medicación? Hombres que tienen sexo con hombres. Claro. Es decir, hombres bisexuales o homosexuales. Personas, digamos, que usan drogas por vía endovenosa. O hombres o mujeres que tienen varias parejas, claro, sexuales, exactamente. Y es muy, muy importante. Muy interesante. Por último, hay una prevención post-exposición. Y eso es muy importante para la gente también. Si yo no estoy tomando Truvada antes de tener un pinchazo, por ejemplo, con una aguja en el hospital, claro, o por ejemplo, que estoy en la playa y pateo una jeringa, por ejemplo, con una aguja, sí, sí, o cualquier tengo accidente, desafortunadamente una violación, ¿no? Tengo 72 horas, claro, para yo empezar la medicación y es muy, muy efectivo este tratamiento y prevengo VIH de esa forma.
Entonces, es muy importante para mí subrayar este tema de la prevención por tratamiento, la prevención pre y después post-exposición. Santiago, antes de despedirte, te quiero pedir que para la próxima semana, por favor, nos cuentes qué precauciones tiene que tomar la gente que no ha tenido COVID hoy si quiere tener relaciones sexuales. Porque, ¿qué le vas a pedir una PCR, digamos? Hay una historia que me gustaría que, por favor, nos cuentes la semana que viene. Vos contás qué pasa en Estados Unidos y nosotros te contamos la contrapartida desde acá. Me gustan mucho las novedades de Santiago. Son muy interesantes. Bueno, y podemos hablar de lo que está pasando en Holanda también. Dale, perfecto. Dale, te mando un abrazo muy grande, muchas gracias. Y, por favor, para la semana que viene, ¿cómo tener sexo en época de pandemia? Chao, Santiago. Te esperamos. Gracias. Abrazo. Gracias. Mariana, ¿qué hacemos ahora? No sé qué hacemos. A ver, usted que tiene que... Vacunas. ¿Cuáles son los grupos de vacunas? Exactamente. Ahí está.